Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de aritmosofía, que es una ciencia sagrada que busca el significado simbólico de los números. Entonces es algo bien interesante y lo vamos a relacionar con la conciencia, con el desarrollo de nuestra conciencia. Tengo yo un video completo acerca de aritmosofía donde hablo del significado de los números en general. Todo esto que yo hago de una recopilación de los símbolos, de los significados, es acerca de la forma en la que los occidentales veían los números. Hubo muchos sabios que encontraban simbolismos en los números, significados ocultos, sagrados en los números, como por ejemplo Pitágoras, Platón, y se ha hecho una tradición occidental, ¿no? Dentro del esoterismo, dentro de la espiritualidad, del misticismo, dentro de los mitos, que justamente los símbolos no son simplemente cuantitativos, sino que también tienen una esencia, un significado. Y generalmente el despliegue de los números del 1 al 10, ¿no? Porque es un sistema decimal, pues nos habla de un despliegue de la conciencia y un despliegue también del universo. Pero como el ser humano es un microcosmos, ¿no? Que es la réplica del macrocosmos, pues esa recta numérica también se va a replicar en nuestra experiencia consciente humana, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Suena un poco raro, pero es bien interesante, es precioso. Para mí es un conocimiento precioso y sagrado, ¿no? Vamos a empezar con el número 1, que es el arjé, el principio, el todo, ¿no? Cuando a lo mejor todo el universo está en una completa unidad y no existen diferenciaciones. Esto se desarrolla también con las primeras etapas de la conciencia, porque el bebé, por ejemplo, nace, su conciencia ya se empieza a desarrollar, pero se desarrolla no todavía para entender que hay una diferenciación entre él y en su entorno. De esto hablaba Freud, de esto hablaban psicoanalistas, de esto hablaba, por ejemplo, Melanie Klein, que es una psicóloga muy especializada en niños, y hablaba justamente de que en las primeras etapas de la conciencia el niño no entiende una separación, sino se entiende como un ser total. Freud lo llamaba como la experiencia oceánica, a la cual podemos tener ciertas regresiones, ¿no? En nuestra vida ya adulta. Y tener una experiencia de éxtasis o del todo, ¿no? El todo como abstracto, de fundirnos en un océano. No sé cómo explicarlo de una manera como más... es que es difícil de explicar porque es algo muy abstracto, pero bueno, espero que haya quedado claro con esta idea de volver al océano, como si fuéramos una gotita que vuelve al océano. Bueno, esto pasa porque cuando estamos en las primeras etapas del ser, no conocemos el mundo, entonces no conocemos que haya un exterior, todavía ni siquiera vemos los objetos exteriores, nuestros ojos apenas se están desarrollando, entonces experimentamos nuestra existencia como un ser total, ¿no? Como un ser total que existe. Después, el número 2, que habla de los opuestos, del juego entre los opuestos, el frío, el calor, ya saben, todas estas tensiones cósmicas, estos opuestos que están en constante tensión, un poco como lo veía Heráclito, ¿no? Heráclito veía que el mundo era un conjunto de opuestos y de tensiones. ¿Cuándo experimentamos el número 2 por primera vez en nuestra conciencia? Cuando experimentamos que dentro de nuestro cuerpo existen dos estados, ¿no? Dos estados dentro de nuestro yo, ¿no? Un estado de placer o de satisfacción, que es cuando ya comimos, cuando estamos tranquilos, ya a lo mejor dormidos, o una sensación de carencia y de dolor, que es cuando nos empieza el hambre, nos sentimos incómodos. Entonces, a partir de entonces experimentamos la primera dualidad del mundo, la primera dualidad que es el placer y el displacer. Y esta es la primera dualidad experimentada por el ser humano cuando todavía ni siquiera tiene concepto de un otro, ¿no? O sea, simplemente entiende esta dualidad dentro de él, ¿no? En su ser. Ahora, ¿cuándo aparece el número 3? El número 3 habla de la conciliación de los opuestos. Por ejemplo, si lo hablamos de manera teórica, estamos hablando de la síntesis, de la antítesis, digo la tesis, la antítesis y la síntesis que une o concilia los dos opuestos. El 3 también nos habla de el número que es la idea perfecta. Es la idea perfecta porque es el número, el último número que pertenece únicamente al plano de las ideas. ¿Por qué? Porque hasta el número 4 podemos hacer la primera figura con volumen, que es el tetraedro, que es un sólido platónico, ¿no? Es la idea perfecta porque justamente ya aquí digamos, se armonizan, ¿no? Los dos opuestos, se puede dar algo más, algo que permanece dentro de este movimiento, ¿no? O podemos pensarlo como una vuelta al uno, que es la vuelta al origen, ¿no? Es un número, es algo sagrado, por eso el triángulo es una figura más bien tan mística y tan sagrada. Bueno,
¿Cuándo experimentamos el 3? Cuando entendemos que en esa impermanencia de nuestro estado, de esos cambios continuos del placer y el displacer, existe algo que continúa y que permanece, que es el yo. Aquí podemos tener las primeras experiencias del yo, decía Lacan, que es cuando el niño tiene, por ejemplo, un imago, que es una imagen del mismo. Recordemos que antes no existía la imagen del yo mismo, porque si no entiendes que hay algo separado de ti, tampoco hay un yo mismo como tal, sino es una forma de ser incipiente, ¿no? Lacan obviamente no hablaba nada de los números y de la mística de los números ni nada de esto, simplemente estoy relacionando cuestiones de psicología porque obviamente para hablar de la conciencia humana pues es una herramienta maravillosa, ¿no? Entonces, el número 3 es cuando entendemos que dentro del mundo de la dualidad, en nuestra experiencia vital, lo que permanece justamente es el yo. De hecho, en las primeras etapas los niños son bastante egocéntricos o son etapas egocéntricas porque justamente está ese descubrimiento del yo como algo nuevo, pero tampoco entendemos necesariamente que hay algo tan separado del yo. O sea, todo lo entendemos como que todo es un yo también. Es algo extraño porque digamos que el yo como tal, como una esencia separada de todo, cuando ya se conforma el ego absolutamente, que es justamente la separación, es más bien en la adolescencia. De hecho, imagínense todo el tiempo que pasa, pero realmente los niños son egocéntricos, pero no de una manera negativa o, bueno, de una manera reprobable, más bien, porque simplemente ellos están apenas descubriendo su yo y por lo tanto piensan que todo participa en ese yo. O sea, todas las cosas, todos los objetos participan de alguna manera en el yo, ¿no? Es ese descubrimiento del yo. Todavía no existe una separación absoluta entre el yo y el otro. Después, ¿cuándo aparece el número 4? El número 4 es el número de la materia, de la tierra, de todo lo creado. Representa el cuerpo, representa lo más tangible, lo más carnal, o sea, lo más material, es algo bien interesante. Entonces, ¿cuándo aparece el 4? El 4 es el tetraedro, porque es el primer número que puede tener solidez, o sea que ya podemos tocar en una figura. O sea, el 4 está representado por el tetraedro, que les decía que es uno de los sólidos platónicos. ¿Cuándo experimentamos la esencia del número 4? Pues en esa etapa de nuestra vida en la que tenemos que hacer muchas cosas muy motrices para descubrir nuestra corporeidad, para descubrir nuestro cuerpo. Entonces aquí en esta etapa el bebé empieza a probar muchísimas cosas, ¿no? Todo se lo quiere llevar a la boca, todo lo quiere tocar, todo lo que le llama la atención, como que se estira la manita para agarrarlo, quiere empezar a caminar, entonces quiere dominar su cuerpo y no también los objetos de su entorno. Entonces el bebé agarra un objeto y lo tira como en una especie de dominio de la materia, de decir, mira, yo puedo participar, o sea, ya se hizo un yo y yo puedo participar también en el juego, en la materia, en lo material. Tanto puedo controlar mi cuerpo, puedo aprender a caminar, puedo aprender a alcanzar algo con la mano, a gatear. Entonces, todo este descubrimiento del cuerpo, de todo lo tangible. ¿Cuándo aparece el 5? El 5 es un número que se relaciona con la tierra, o sea que sería la materia, o sea serían los 4 elementos. Por ejemplo, se representa con la estrella de 5 picos, que cada uno de sus picos representa un elemento, o sea el mundo de la materia, el dominio de la materia, pero se le agrega un quinto elemento que es el espíritu. Aquí, cuando experimentamos el número 5, o sea, ya pasamos por toda esta etapa del niño, ¿no? Que está descubriendo su cuerpo, ya aprendió a caminar, ya todo, y ahora descubre que también tiene una participación psíquica de su imaginación, es decir, que no solo la materia está ahí para ser tocada, para ser llevada a la boca, para ser olfateada, para ser arrugada o tirada o lo que sea, sino que él también puede imprimir un significado a la materia, o sea, puede imprimir mediante su imaginación, que es justamente el elemento del espíritu, el elemento de lo etéreo, puede imprimir a las cosas, darles un sentido. Entonces aquí empieza la simbolización. Entonces algo bien bonito porque los niños, por ejemplo, agarran una cosa redonda y se imaginan que a lo mejor es o sea, ven a su papá manejar y agarran un plato y a lo mejor piensan que el plato ya es el volante. Entonces ellos le ponen el significado a la materia, lo embisten de una cuestión simbólica. Entonces aquí ya está en juego, no solo soy un cuerpo, sino también soy una mente y con la mente yo puedo simbolizar mi entorno. Obviamente esto pasa natural, no lo tienen consciente de esa manera, pero pasa natural, ¿no? Y entonces ellos empiezan a experimentar su espíritu, pues al igual que lo hacemos de adulto, mediante la imaginación, mediante el arte, ¿no?
que el arte es una extensión de esta etapa de la infancia donde todo queremos apropiarnos la realidad material, pero en un sentido simbólico, que es algo bien interesante. Ahora vamos a hablar del 6. El 6 es un número que tiene mucho que ver con la coincidentia oppositorum, ¿no? La coincidencia oppositorum, o sea, la coincidencia de opuestos, está representado por la estrella de 6 picos, ¿no? Que es un triángulo apuntando hacia arriba y un triángulo apuntando hacia abajo. Entonces, aquí comienza un número bien complejo, porque la estrella de 6 picos es de las cosas más complejas que hay, porque habla de los dos viajes, los dos movimientos principales de la conciencia, que es el movimiento de anábasis y el movimiento de catábasis. La catábasis va hacia abajo a la disgregación, y la anábasis va a la como concordia, a que todo se vuelva a unificar. La anábasis como que es el retorno al uno, a que todo se unifique, a que todo se armonice, y la catábasis es a que todo se disgregue. Digamos que el viaje al infierno sería un viaje de catábasis, el viaje a la destrucción es un viaje de catábasis, y el viaje al cielo, como podremos llamarlo, es un viaje de anábasis, porque en el cielo volvemos a la unidad, tenemos concordia. Digamos, participan estos dos opuestos de, bueno, pertenezco a la sociedad o me disgrego de la sociedad, ¿no? Me voy hacia el bien, ¿no? Me voy hacia arriba, ¿no? Hacia los valores más virtuosos, o me voy hacia la autodestrucción, ¿no? Entonces, el 6 tiene mucho que ver con el corazón, porque es un número que habla de la elección. De hecho, también habla de como el centro o sea, digamos, están los chakras superiores y los chakras inferiores, y el corazón es el centro. Por eso en los chakras siempre el centro se plantea con esta estrella de los 6 picos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque en la etapa, digamos, de la adolescencia, nosotros estamos en ese periodo de elegir cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que vamos a buscar y a qué dirección vamos a ir. Si vamos a ir a una dirección de anábasis, o sea, de crecer, de ser mejores, de ser virtuosos, o si vamos a ir hacia nuestra autodestrucción, ¿no? Si vamos a integrarnos a los demás, o de plano desintegrarnos de los demás, ¿no? Y generar un ego como muy separado de los otros. Entonces, aquí es bien complejo, pero hablaríamos prácticamente de la elección. Los 6 tiene mucho esta cuestión de la elección. Y también es el momento de donde aprendemos a trabajar con nuestras sombras internas y a transmutarlas, ¿no? Es un momento de mucho sufrimiento porque estamos buscando nuestra identidad y nos damos cuenta también de nuestros defectos y nos duelen mucho nuestros defectos. Digamos que es la época donde se despiertan nuestros demonios, ¿no? Porque ya tenemos una identidad ya un poco más conformada, entonces se despiertan nuestros demonios, pero a la vez esos demonios se vuelven algo importante para construir nuestras luces, ¿no? Entonces es un periodo de autoconstrucción de uno mismo, pero también donde se practica la elección y también es una etapa muy pasional. El número 6 es sumamente pasional, también es un número muy relacionado con los artistas, porque es un número donde lo celeste se une a lo terrestre, ¿no? O sea, lo que les decía de la coincidentia oppositorum, donde, bueno, están los dos opuestos, lo celeste y lo terrenal, y se unen, ¿no? Entonces es algo interesante, es algo bonito. Vamos a pasar ahora al 7. El número 7 habla de la idea, o sea, está conformado por el número 3 y por el número 4, ¿no? Justamente el número 3 es la idea y el número 4 la materia. Y esto nos habla de aprender a todo el mundo de las ideas, todo el mundo del espíritu, traerlo a la tierra. Entonces, esto ya nos habla de la adultez, o sea, ya que tenemos una identidad formada, ya que despertamos nuestras luces, nuestros talentos, nosotros llevamos, digamos, de nuestro espíritu, de nuestra esencia, lo queremos aterrizar a la tierra. Entonces, de ahí viene el principio del trabajo, que se supone que esto debería ser el trabajo, que viene a concretar, a materializar todo lo que hemos pensado, imaginado, o nuestra esencia, o el bien que vamos a hacer a la humanidad, o todo. Entonces, el número 7 habla mucho, es un número sagrado porque habla de cómo las ideas o cómo los conceptos más sagrados se materializan y se hacen densos, ¿no? Habla de este viaje de lo abstracto hasta lo concreto. Entonces, cuando nosotros ya desarrollamos nuestra identidad, imaginamos, fantaseamos con lo que queremos ser, llega esa etapa de concretarlo, de llevarlo a la tierra. Entonces, he ahí la adultez. Todo el trabajo de la adultez es justamente concretar todo eso que hemos encontrado en nuestra identidad propia, ¿no? Después, el número 8, ya hablamos de que el 7
Bueno, en general todos pasamos, nuestra conciencia pasa por todos estos números, pero en realidad puede pasar de manera superficial o muy profunda, ¿no? En las almas más elevadas esto se va a profundizar muchísimo más. Cada número, cada esencia de cada número se va a profundizar muchísimo más. Entonces, el número 8 habla de la correspondencia cósmica. Podemos simbolizarlo, por ejemplo, con el 8, literal, con el infinito, o con dos cuadrados, ¿no? Abrazados por el infinito, o de alguna manera como, o sea, ¿por qué? Porque los dos cuadrados son 4 y 4, 8. Habla de las correspondencias, como una especie de espejo, ¿no? También es un número que se relaciona con la justicia, con las diosas deidades de la justicia como Temis, todo. Es el número también de los gobernantes, porque es el número de la correspondencia cósmica, de así como arriba es abajo. Entonces ya no solo es plasmar la idea, sino crear un orden en la Tierra que se parezca al orden celeste o cósmico. Y es por lo tanto el número de los gobernantes o de poner orden a la vida, y el número donde empieza a ver esta sabiduría, donde logramos conectar, digamos, ciertas verdades, ¿no? Con lo mutable, ¿no? Con las cosas mutables logramos encontrar ciertas verdades que siempre se repiten. Por eso es el número de los grandes gobernantes, ¿no? Porque imprimen el orden cósmico, lo imprimen a la Tierra, o de estos grandes ideólogos o filósofos que generan sistemas, ¿no? El 8 y el 9 ya son muy elevados, ya no se experimentan en la vida de todos, sino en las almas ya más avanzadas. El 7 sí se experimenta de manera incipiente en la vida de todos, pero el 8 y el 9 ya no. Y ahora, el 9 es un número ya de los místicos, es el número de la iluminación, porque ya es un paso previo a llegar al 10, que es de nuevo volver a la totalidad del 1, pero tras haber realizado todo el viaje, ¿no? Entonces, el número 9 es el número de la abstracción total, cuando ya el espíritu quiere volver, o sea, es un anhelo de volver al todo, ¿no? En varias tradiciones, por ejemplo, en la Divina Comedia se habla de nueve niveles del inframundo, y en el mundo prehispánico también hay 9 niveles del inframundo, porque el número 9 se relaciona con la muerte, pero también con la vida, porque también son 9 meses de gestación. Entonces es un número bien raro, porque es como una muerte, pero para un renacer de luminosidad, aprender a morir, a ver a los ojos a la muerte sin temblar. Porque no es la muerte física en realidad, sino es una muerte también simbólica, aprender a despojarnos de las cosas y haber encontrado, descubierto lo eterno en todo lo mutable, ¿no? La vuelta y querer volver a lo eterno, querer volver a la unidad, a la totalidad. Entonces es muy curioso, porque es un número que habla de la muerte, pero que también habla del renacimiento y de la nueva vida, ¿no? Me recuerda un poco al Fénix, pero sí, porque son 3 veces 3, o sea, imagínense la perfección de este número. 3 veces 3 es el número del gran sabio. Dante relacionaba mucho el 9 con Beatriz, porque Beatriz, recordemos que era un símbolo de la sabiduría, del espíritu, del alma. Entonces, esta nostalgia que le da al sabio de volver a casa, ¿no? De volver al uno, de volver a casa, y se pone en sus prácticas místicas a meditar, a lo mejor regalar sus pertenencias. Por eso les digo que no es para todos este número. ¿Por qué? Porque ya es aprender a morir, desapegarte de todo, incluso poder dar tu vida por algo que tú amas, ¿no? Porque ya está tan trascendido todo que ya entiendes que puedes dar tu vida y es una vuelta a casa, ¿no? No sé si me explico. Estás desapegado a todo, es decir, estás tan elevado espiritualmente que has aprendido a morir, ¿no? O sea, la muerte y el renacimiento van de la mano. Entonces se vuelve al todo, que es el número 10, que ya el número 10 ya no está encarnado en la experiencia humana, sino ya es la vuelta a la totalidad, o la vuelta al primer ser, que sería la experiencia mística, la experiencia oceánica de volver a ser un todo, pero ya habiendo pasado por todas las demás etapas de la conciencia. Después en otros videos voy a profundizar un poco un poco más del camino del sabio y de todo esto, pero bueno, este video lo voy a dejar aquí. A lo mejor me faltó muchísimo que decir, y me fui un poco rápido, perdonen, pero sí, es un tema fascinante. De hecho, no me dejó dormir porque estaba bien emocionada con este tema, estaba así súper emocionada, porque eso de los símbolos, de los números, se me hace algo precioso. Espero que les haya gustado, y ya saben cómo pueden ayudar al canal. Nos vemos pronto.